buen viernes, queridos oyentes. Bienvenidos otro día más a Escultura. Soy Mai Coleto y como siempre aquí se encuentran también Agustina Malicia y Guadalupe Olavarría. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, la verdad. Estoy súper, hiper contenta. Ay, No, ¿por qué? No, porque salió el sol, gente. Ni Salió hablar. el sol, me parece que es un motivo dignísimo para festejar y estar feliz de la vida. Después de cuántos días, cuántas semanas que no solo en Buenos Aires, sino en todo el país venía con lluvia, con nieve, dependiendo de la locación. Tremendo. Sí, ya mañana empezó como ayer empezó como a salir un poquito a el sol. asomarse, a animarse. Claro, dijo, che, chicos, existo. Sí, exactamente. Y hoy como que se consolidó, ¿no? Exactamente. Y también levantó la temperatura, cosa que agradecemos un poquito. Hermoso. Sí, igual que venga el frío de una vez, necesito el invierno ya. Basta, Agustina. no me gusta. Censurada. No me gusta. ¿La puedes sacar del aire? El viernes que viene no está más en Escultura, perdón, tuvo complicaciones. No me gusta. Ahí está. Y eso que las que somos del sur somos team verano. Claro. Y Es también- así, loco. Es así. Bueno, y hoy falta Kate, pero porque recuerden que somos estudiantes y estamos en época de parciales, donde la cosa se empieza a complejizar ligeramente. Sí, Ligeramente obvio. o no tan ligeramente. No, la verdad que no ligeramente. La cara de Sofi. Bueno, acá tenemos a nuestra CM que también está estudiando en la UBA. Imagínense, Una está genia. haciendo las dos carreras al mismo tiempo. Háblame de genia, loco. Sí. Y además es nuestra CM, que nosotras somos medio pesadas, así que También. tremendo. Bien, fue un fin de semana, una semana con un montón de acontecimientos que estuvieron Ujú. sucediendo. Y Wada y yo, en este caso, Agus vive ahí saliendo un poquito de Capital, pero Wada y yo vivimos por la zona de Recoleta. Exactamente. Donde acá le voy a ceder la palabra a Wada para que cuente una muestra muy hermosa que están ahí pasando en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la muestra Borges Ecos de un hombre. Chicas, no se pierdan esa experiencia. Bueno, Mai fue conmigo, así que la vivimos juntas, pero todos los que estén escuchando vayan porque realmente yo no soy tanto del palo de la literatura, el arte, los museos, las obras, las muestras y me encantó. Y ahora les voy a contar por qué tengo mucho material igual para que sepan. Estuvimos sacando fotos, Exactamente. analizando. Bueno, Borges, este escritor súper famoso, muy influyente del siglo XX, argentino, así que destaquemos eso, por favor, que una persona que destacó porque cuentos fantásticos y filosóficos que exploraban, a su vez, el tiempo, los laberintos, la filosofía, como ese mundo que él quería alcanzar, ¿no? Como un universo que él creó. Obviamente, ahí estamos viendo en pantalla el inicio de la muestra. Ya arranca así, como una línea de tiempo, que es una cronología de toda su vida, que lo interesante es que empieza con imágenes de Borges chico, niño, y al final termina con una imagen en realidad una imagen de una gigantografía de Borges viejo, ya adulto, persona muy mayor. No sé si tenemos alguna otra foto o video, y de paso les voy contando. Bueno, Para, una cosa Sí. antes de eso. Impresionante lo bien que está pensada la muestra. exactamente. Se nota que hubo un trabajo de parte de los curadores, porque hay algo que aprendimos que con Guada, que yo por lo menos no lo sabíamos, No, yo tampoco. que es que está bien, la muestra era de Borges y todo lo que quieras, pero los que piensan, y estaba metida la Fundación Internacional de Jorge Luis Borges, ¿no? Y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que era como los que aportaban las cosas. Sí, Pero los que cranean justamente cómo se piensa la muestra, los pasos y qué sé yo, son los curadores. claro. Son los encargados de conceptualizar las muestras, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, en Jorge Luis Borges hay un montón de información. ¿Cómo hacemos? O sea, imagínate, la línea de tiempo era toda una pared, todo un pasillo. ¿Cómo hacemos para agregar esta información sin que la gente se aburra? Claro. Porque es muchísimo. Y la verdad que está pensado muy bien. Voy a mencionar, los curadores son Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomás. Unos genios, la verdad. Sí. Bueno, y después vamos a ir viendo... Bueno, una vez que pasabas la línea de tiempo, ingresabas como al centro de la muestra, que era... La verdad parecía más grande, pero después van a saber por qué.
Ahí tenemos lo que es la habitación, la réplica de la habitación de Borges en el departamento que vivió prácticamente toda su vida. Miren lo interesante de cómo tiene la cama de una sola plaza, sus títulos colgados ahí en los cuadros. Nada, la verdad era como muy interesante verlo en persona, ¿no? Y acá tenemos lo que se conoce como las distintas facetas de Borges, en realidad. Vos vas pasando por la muestra y te van destacando distintas figuras de Borges hombre, Borges escritor, Borges y el amor. Y acá habla de otros como otros tintes que él tenía como persona, que era el amor, la literatura, el tango, por ejemplo, muy reconocido de Buenos Muy Aires. argentino. Muy argentino. Meto un bocado. ¿Por qué? Meta. ¿Cómo se llama la exposición? Borges, Ecos de un hombre. Entonces, Borges, Ecos de un hombre, todos los títulos vos vas yendo como por paradas y es Borges, poeta. Exactamente. Borges, lector. Borges, son justamente todos los ecos del distinto Borges, ¿no? Sí, Que era uno, pero sin embargo eran como muchas facetas. Por eso también está bueno relacionar hasta en eso, piensan los curadores, Sí. ¿no? Del nombre y cómo piensan justamente todo el recorrido, que es Borges tal cosa, Borges tal otra, Borges tal otra, y así. sí. Y aparte, la cantidad de material que tiene, como dijo Mai, está organizada en conjunto entre la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Fundación Internacional de Jorge Luis Borges, y aporta un montón de cosas. Tiene hasta un holograma en un tamaño real de persona, Wow. en la que él se acerca y te habla, ¿no? Dice algunas cosas sobre sus escritos. Luego tiene mucha mirada y observación al autor, pero también a sus obras. Te muestran manuscritos, hay espacios donde no se pueden sacar fotografías, te muestran ahí de hecho, pero la mayoría de los espacios sí. Y este es el centro de la muestra que para nosotras fue lo más interesante, que de hecho nos perdimos en un punto. ¿Por qué? Vieron que yo les comenté que Borges exploraba mucho los laberintos, que ahí Mai me aportó el dato, ella me iba contando mientras estábamos ahí en la muestra, que Borges era muy fanático de los laberintos. Creo yo que por todo el mensaje que tiene un laberinto detrás, ¿no? Como todo lo que implica, ¿no? No encontrar una salida, estar perdido. Y ese es el centro de la muestra, que parece muy grande. Esa foto la tomé yo en el centro como con panorámica. Claro, dando la vuelta. Quedó genial. Pero la parte de atrás son espejos. Qué mareo. No saben, o sea, la verdad cuando llegamos ahí con Mai fue muy interesante porque aparte todo no nos acompaña. habíamos dado cuenta. Exactamente. De la nada ella cruzó y yo me quedé mirando porque dije, ¿a dónde va? Porque dije, está cruzando el espejo. Y no, era como que había otro pasillo cruzado, era muy interesante. Y todo acompaña, las luces, las sombras que dan como con las paredes, que las paredes están armadas de letras, que eso no pudimos averiguar qué significaba, pero la verdad que muy interesante. Sí, yo calculo que es porque son como páginas escritas gigantes, que ahí se pueden ver que es de tela, es como que Claro. las letras están talladas en la tela y caen del techo. Calculo que es como decir, bueno, el laberinto de las palabras de lo que escribía Borges, ¿no? A él le gustaba jugar mucho con Sí. eso. Y ahí a la derecha tiene un espacio en donde te podías sentar a leer libros propios, o sea, que llevabas vos, o fragmentos de los libros de Borges. Mira. Estaba muy bueno. Habían personas igual leyendo, así que estaba muy copado. Y después otras actividades como escuchar por auriculares frases de él, charlas, conferencias que ha dado. La verdad que muy bueno, te acerca mucho a la persona. Bueno, y esto ya se acerca más al cierre, que hacen como una parte más descontracturada de la muestra, pero que a la vez te aporta mucha información, que son memes relacionados a Borges, por supuesto, y están muy buenos. Quizás si no entendiste algo durante la muestra, lees alguno ahí en la pared y te das cuenta de lo que quería decir. Sí. Vieron que los memes siempre, los mensajes son muy claros. Y a ver, no sé qué más tenemos. Y esta para mí, una gran parte de la muestra, que hablaba sobre Borges y la prensa, los medios Y de los comunicación. medios. Los medios de comunicación. Ahí al costado explica lo que el autor sintió. También tenía una frase muy linda que no me la anoté, así que después Sobre cualquier la cosa. ceguera. Claro. Y arma todo ese mural en tapas o columnas, fotos que se han replicado de él en revistas. Y la verdad que está muy bueno. Y también te permite terminar de cerrar la idea de todas las facetas que tuvo. Porque habían columnas de opinión. Habían, no sé,
columnas sobre un nuevo lanzamiento de él, fotos de él con un nuevo amor. Entonces, Claro, por era ahí como- algo más de afuera de la Claro. mirada que tenían los otros. Exactamente. Claro, y no sé si ven, cada parada tiene al lado un texto escrito. Eso Claro. está escrito por autores argentinos que hablan de él, que Mm. también está bueno, porque es un análisis o una perspectiva desde otros escritores. Entonces Sí, es vista grato de desde leerlo. otro tiempo también. Tal cual. Claro, Es como lo de exactamente. los memes. Es muy loco eso que un escritor que vivió hace tantos años, hoy en día, nuestra generación lo traiga a los memes, a las redes sociales y a todo eso. Ujú. Sí, y de hecho, bueno, el día que fuimos nosotras, había mucha gente mayor. Que en realidad un empleado de ahí del Centro Cultural nos dijo que la mayoría de las personas que se acercan son personas mayores porque son personas que consumieron a Borges cuando vivía. Sí. Y ellos también se detenían a leer los memes. O sea, eso está interesante. No es que solo quizás nosotras que éramos más jóvenes nos acercábamos. Todos se detenían en las paradas muy atentos. Sí, Así sí, que eso sí. está muy bueno. Y no sé si tenemos algo más. Ah, bueno, la muestra ya cierra con esta gigantografía de él. Que nada, me pareció re linda. Como la luz la apunta de arriba. Es como que Sí, demuestra esa buen claridad. retrato. Sí, y aparte es como que abraza toda la muestra porque la entrada y la salida termina con esa gigantografía. Así que está muy bueno para explorar su juventud, su madurez, su intimidad, su parte más de escritor. Sí. Muy buena. Y por último cierro con por qué se está haciendo esta muestra, ¿no? Se cumplen nada más y nada menos que 40 años de su muerte, que fue en el 86, el 14 de junio, en 2 días. Así Mirá. que por eso va a estar esta muestra durante el mes en el Centro Cultural de Recoleta. Así que se pueden acercar. Sí, Entrada libre y gratuita. está en Muy bien. Junín 508. Cualquier Exactamente. cosita ahí, la zona muy linda al lado del cementerio de Recoleta. Hermoso, de la pueden llevar mate, iglesia. se quedan ahí, hay mesita. Solo tienen que llevar su DNI físico o por mi Argentina e ingresan. Y también hay otras muestras, porque es grande Sí. el centro médico, es decir, el Centro Cultural Recoleta es grande. Y esta estaba en una de las salas, que es como la principal, pero si después ustedes se meten y empiezan a incursionar, está lleno de muestras más chiquitas, de cuartitos. También hay una sala de estudio. Entonces Sí. aprovechen esas instalaciones que son gratuitas y están buenísimas, la Sí, verdad. la verdad que sí. Genial. Bueno, y hablando un poquito de Borges, me parece interesante charlar sobre por qué marcó tanto a la literatura no solo argentina, sino a nivel internacional. Ujú. Justamente la muestra cierra con una parada que se llama Borges Pop, que justamente remarca que Borges toma géneros literarios como el policial, como la fantasía, que quizás en ese momento, en esa época donde él escribía, no eran considerados tan serios. Como decir, bueno, está bien, lo podés escribir, pero Claro. medio cualunque, vas a ser uno más del No tan montón. imponente. Claro, y él lo toma y lo reversiona y crea cuentos y ficciones realmente fantásticas, de las que después de la pausa les voy a hablar sobre algunas. Ay, deja intriga. No, pero lo que sí les quiero hablar en realidad es del realismo fantástico. Les quiero explicar qué es el realismo fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Borges, está bien, no escribía solo realismo fantástico, pero contribuyó a lo que fue la consolidación del realismo fantástico en Argentina y en Latinoamérica en general, junto a otros autores como las hermanas Ocampo, que acá en Cava son muy conocidas. En Sí. Bécar está la casa de Ocampo para ir a visitar, que es Es bellísima. muy linda. Sí, y súper recomendado. Creo que la entrada no es gratuita, pero no es cara tampoco. No, No. Serán 3.000 pesos, como que les diga. Sí, sí. Bécar, zona norte, para la provincia. Y también con Bioy, por ejemplo. Bueno, él es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina, que es lo que quiero destacar, en 1930, pero que recién por los 60 y los 70 llegó como a la cima, ¿no? Ujú. Como que muchos autores empezaron a visibilizarlo y a utilizarlo. Este término es acuñado por un escritor venezolano, justamente, que se llamaba Arturo Uslar Pietri, que él, en un libro que se llama Letras y Hombres de Venezuela, publicado en 1947, habla sobre el realismo fantástico.
Ah, mira, Ujú. Borges no le puso ese nombre. No, Borges no. Borges en realidad ya existía el realismo fantástico, pero él Claro. lo que contribuyó fue como a visibilizarlo. Claro. Porque él escribió mucho sobre eso y además sobre temas que nos atravesaban y nos representaban quizás como argentinos, ¿no? Ujú. Cabe destacar que era un hombre muy culto. De hecho, ahí en la muestra aprendimos con Wada que aprendió a hablar primero en inglés que en Sí. español, por ejemplo, Mira. para que se den una idea. Y se los acusa tanto a las hermanas Ocampo, que eran 7 en realidad, pero fueron 2 las más, Silvina y Victoria, las más Ujú. conocidas, como a Jorge Luis Borges, de ser como un poco snob, ¿no? Como que ellos estaban afuera de la sociedad Sí. y políticamente no tenían tantos problemas de dinero, entonces eso les permitía. Pero para mí esto es totalmente una opinión mía y me hago cargo. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, No. tu nivel de escritor literario, no, las creaciones para mí no tienen que ver con si naciste con plata o sin plata, sino de cómo sos vos como persona y de lo que tu mente piensa, ¿no? Exactamente, sí. Está bien que ellos quizás tuvieron más recursos, sí, porque Jorge Luis Borges pudo viajar un montón, tuvo Sí. acceso a un montón de Sí. literatura para nutrirse, para aprender, y sus padres jamás le dijeron, no te dediques a ser escritor. Eso es verdad. Pero también está en la persona, ¿no? ¿Cuánta gente nació con todos los recursos para hacer cosas increíbles y no hacen nada? Bien, volviendo un poquito a el realismo mágico. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué carancho es? O sea, estamos hablando todo el tiempo de realismo Y no fantástico, quería pero decirlo ¿qué así, pero es? sí. Bueno, en Latinoamérica domina. Hay muchísimos autores que escriben realismo fantástico. Ujú. Les tiro la data, que también lo voy a hablar después de la pausa. 100 años de soledad, Gabriel Ah. García Márquez, es realismo fantástico. ¿Cuál es la Hasta peculiaridad? Michelle dijo sí. Claro, ¿vieron? Bueno, ¿cuál es la peculiaridad? Está bien. Lo que va a hacer es incorporar a la vida cotidiana Sí. elementos que no son, de la vida cotidiana. Ahora lo voy a ejemplificar, porque Dale. yo ya sé que no se entendió mucho, pero yo ya vamos a ir por pasos. Lo que hace es normalizar peculiaridades en vez de sustituirlo directamente por un mundo fantástico. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, no sé, vamos a poner las crónicas de Narnia, Ujú. ¿no? Está bien, ya estamos entrando a un mundo donde está lleno Claro. de esta Aslan, que es un león gigante que habla y que, o sea, son todas cosas que claramente no van a pasar en este mundo y que es imposible que pasen. Es verdad. Sin embargo, en el realismo fantástico son cosas que no se terminan de explicar y que podrían pasar. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Y eso está normalizado y es algo como que nosotras lo tomamos bien, ok. No va a venir el autor y como la ciencia ficción te va a dar una explicación súper detallada y científica de lo que está sucediendo porque no es futurista ni nada de eso. Es como que nosotras, no sé, estamos sentadas acá y de repente sucede una situación como que se apagan todas las luces, pero nosotras no nos extrañamos y lo tomamos normal. Claro, es como un poco lo paranormal usa eso bastante. Claro, tal cual. Es como que vos no sabes si es un espíritu, si es que Claro. fallaron las luces, pero cualquier explicación que se le dé que el autor no la va a dar precisamente, no te va a decir, esto pasó porque un espíritu está rondando por... No te lo va a decir eso, Claro. Ujú. ¿ok? Eso queda a interpretación del autor. Por eso es realismo fantástico, porque es una realidad que le atraviesa una extrañeza, pero que no se termina de entender si es paranormal, si es o no. Claro. ¿Se entiende? Igualmente, cuando hable de 100 años de soledad, les voy a explicar bien, ¿no? O sea, se los voy a ejemplificar justamente con esta novela que fue tan conocida, y por algo fue tan conocida. Real. Así que espero que se haya entendido. Y algo que quería aclarar, porque pasa mucho tanto en la literatura, lo verán en el arte, en el arte en general, en la moda, en cómo se viste la gente. El realismo fantástico nace como una contra a lo que se venía escribiendo en esa época, que era el romanticismo, por ejemplo, lo barroco, lo hiperduper detallado, lo pesado de leer, Claro. párrafos descriptivos que llega a un punto que ya decís basta de describirme a la persona que ya no quiero saber nada más. Bueno, nace como un poco de la contra de eso, decir no. ¿Y por qué nace en Latinoamérica? Porque en los relatos de realismo fantástico muchas veces se critica lo social. O se hacen observaciones a la sociedad. Puede ser tanto políticamente como, no sé, el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, por eso se acentuó y tuvo tanto éxito en lo que fue Latinoamérica. Está buena la aclaración porque con realismo fantástico, justamente con fantástico, quizás
crees que te adentra a un universo, a un mundo súper paralelo. Y no, tiene que ver con algo cotidiano Ujú, que ujú. como sufre una extrañeza, como dijiste vos. Exactamente. Me encantó. Un ejemplo rapidito. A ver. El vestido de terciopelo, que es un cuento súper corto, ¿no? Michelle está súper entusiasmada. Es que es buenísimo porque me sirve muy bien para ejemplificar. Trata de una nena que va con una señora a hacerle un vestido. En esa época vieron que se le ponían alfileres, les medían todas las cosas, qué sé yo. La señora que tiene puesto el vestido, de repente el vestido tenía como una serpiente, un dragón, no recuerdo bien, que rodeaba todo. Ujú. Y ella empieza a sentir como que el vestido le empieza a apretar cada vez más, hasta que no puede respirar. Y ahí puede ser cualquier cosa, que tuvo un infarto, que la Claro. serpiente cobró vida y la empezó a asfixiar. Claro. ¿Entendés? Pero en ningún momento el autor te va a decir, no, porque la serpiente cobró vida y la empezó a asfixiar y el vestido le ajustó tanto que se murió. No, Mirá. vos no sabés. Eso es lo interesante y para mí es lo más lindo del realismo fantástico. Así que, dicho esto, nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, @escultura_, y que pueden ver los videos en YouTube, en Escultura, y también la vamos a despedir a Guada, porque ahora se tiene que ir a otro programa. Me tengo que ir. Hoy Nos no, hoy reemplaza. estoy, chicas. Hoy estoy. Pero nada, me encantó estar. Y me encantó el tema de hoy Sí. y lo que hicimos. La verdad que re lindo. Ujú. Bueno, ya volvemos, no se vayan. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, I'm feeling discontent. I'm finally facing it all. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. Hemos regresado a Escultura. Estamos solamente con Agus. Nos han abandonado. Recordarles a nuestros queridos oyentes que pueden escribirnos en Twitch, en vivo y en directo, cosa que agradecemos, que participen, que nos digan qué onda. ¿Leyeron algo de Borges? ¿Leyeron algo de realismo fantástico? ¿Les gusta leer o prefieren ver películas, por ejemplo? Algo muy interesante en la muestra
era también guionista Borges, de las cosas Mirá. que se enteran en la vida. Y había fracciones de las películas proyectadas. Ujú. Todo esto en el Sí, mismo tenía salón. tenía para todo el mundo. Tenés Tenía de cine, todo. tenía de todo. de Sí, todo, de o todo. te podías poner auriculares y lo escuchabas hablando a él mismo sobre Mm. ensayos. La verdad Sí, que sí, re sí. interesante. Bueno, y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, @escultura_bajo, y también nos pueden enviar mensajitos, pueden comentar las publicaciones, Ujú. nos pueden mandar ideas o temas que les gustaría que hablemos, y también pueden ver los videos subidos, o sea, este es vivo, pero ya grabado a nuestro canal de YouTube, que es Escultura, siempre con 2 O. Ujú. Agus, hablando Sí. un poquito sobre Borges. Sí, yo vengo a hablar de una de las facetas de Borges, una de las tantas que decía Guada que estaban todas en la muestra. Bueno, yo vengo a hablar de la filosofía para Borges. Ok. Porque Borges tiene una relación muy rara con la filosofía, se le podría decir. Tiene como un amor-odio con la filosofía. Porque él hablaba y ha dado declaraciones de que es como algo efímero, algo que está en la mente pero no es tan útil. No lo ve como algo útil Borges. Sin embargo, vemos en sus textos, en sus relatos, en sus cuentos, vemos representadas ideas filosóficas. Y se sabe que Borges era, como vos decías, alguien muy estudioso, alguien muy culto. Entonces tenía toda esta nutrición de la filosofía y se veía en sus textos. Uno de los textos que se ve, que es muy interesante, que bueno, es del género este que vos hablabas recién, el realismo fantástico, y el nombre es un poco raro, se Sí. llama Tlon Ukbar Orbis Tertuis. Hermoso. Es un poco raro el nombre, Se inventó un idioma. pero claro, más o menos. Porque bueno, el libro este es un cuento dentro de un libro que se llama Ficciones. El cuento este, el relato, habla de una sociedad secreta que crea un planeta entero crean, que se llama Tlon. Ujú. En la historia está completamente normalizado, como vos decías recién, del realismo fantástico que se ve, que es algo que adentro de la historia es normal. Claro. Esta sociedad secreta eran como una especie de secta, algo medio raro, pero eran de intelectuales. Eran personas que estaban muy, muy capacitadas, filosofía, matemática, todo por ese lado, y crean este planeta que se llama Tlon. Sí. El planeta Tlon era básicamente eso, una sociedad muy perfecta, muy ideal. Tenía mucha matemática, mucha psicología, era todo muy lógico. Claro, si re se quiere. utópico. Claro, muy utópico, muy lógico. Y bueno, y la filosofía que se ve dentro de esta historia y que se ve un poco en todos los cuentos de Borges es el idealismo. Chan. El Igual- idealismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el idealismo, un poco raro el señora? idealismo. Señora. El idealismo parte de la idea de que nada existe sin que los seres humanos lo conozcan. Bien. O sea, sin la conciencia humana no existiría nada. Básicamente, si no existiéramos nosotros, no existiría nada. Es un poco Wow. egocéntrico de nuestra parte esta teoría, porque, uno de los que más le impulsó fue Immanuel Kant, Sí. que hablaba del idealismo en La crítica a la razón, un libro de 1781, muy viejo, pero que hablaba criticaba un montón de cosas, y entre esas cosas hablaba de esto, de que un objeto no existe sin la conciencia humana. Es un poco Igual tiene sentido igual claro, para mí. tiene sentido. Para nosotros sí. Porque el igual- objeto está porque vos lo estás viendo. Claro, Pero si vos Kant- no estás, no podés Sí, ver si el te vas a la física cuántica. Allá, Ahí está. se cae una botella. Me emocioné. Sí, si te vas a la física cuántica, sí, esto mismo está. Que la física cuántica es medio filosófico, tiene un poco de Sí. esto. Pero bueno, no vine acá a hablar de física cuántica. Vine No, a porque hablar de justamente filosofía. la física cuántica rompe con todas las reglas Sí, con todas las establecidas. lógicas. Es- Es muy loco la física Es cuántica. como que te rompe Sí, la sí, cabeza, sí, sí. básicamente. Sí, sí, sí. Sí. Mm. Y bueno, el idealismo habla de esto, y Kant igualmente hace la diferencia entre el origen y la existencia. Ok. Que el origen, esa cosa está originada, o sea, puede estar, pero que nosotros no las conozcamos es distinto. Como que hace la diferenciación, no dice que si no Sí, existe, que no no, existe. ya está, no hay nada. Claro.
Y bueno, y en estos textos de Borges se ve esta idea de si lo podemos imaginar, existe, puede existir. Claro. Si tenemos conciencia, si estos intelectuales tenían conciencia de ese planeta existía. Era así. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y Kant no fue el único igual que se habló, fue una corriente enorme del idealismo, porque, o sea, hablaba de... Se metía como en muchas ramas, no solo en la filosofía como tal, sino que se metía en la ciencia, se metía en un montón de ramas. Y hablaron muchos otros filósofos como Hegel, capaz que lo conocen. Sí, el alemán. Claro, Wittgen, Schelling, toda una corriente alemana y de la zona, pero bueno, hablaba de esto. Y Borges, al principio dije que tenía una relación medio rara con la filosofía, porque ha dado declaraciones. Tengo acá un parrafito. Chan, chan. Ay, se me corrió. Bueno, no importa. Decía esto de que o sea, la filosofía la veía como inútil. Realmente la veía como algo efímero, como que en un inicio era importante, pero que al fin y al cabo pasa el tiempo y queda en los textos, queda en un libro, queda en un cuaderno, que no, no pasa a algo más importante. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Agus, por venir a A vos. explicarnos un poco sobre el idealismo y cómo lo atravesaba a Borges. Creo que voy a aprovechar, en realidad lo tenía al final, pero sí, me parece que lo voy a explicar ahora. Hay una foto que se llama tapa de El Aleph, porque el Aleph, de hecho en la biblioteca Mariano Moreno, hace un tiempo había una muestra, porque se cumplía también años de la publicación del Aleph, que es un compilado de 17 cuentos de Jorge Luis Borges. Ahí tenemos en la portada el libro. Dentro de estos 17 cuentos hay distintos, claramente, temáticas, pero se encuentra uno que se llama La casa de Asterión, que es uno de mis favoritos. Conocidísimo, Es sí. muy conocido y con razón, porque ahora les voy a explicar por qué. La casa de Asterión, ¿ustedes conocen el mito del Minotauro? Que, bueno, lo encierran y que cada tanto le llevaban a los hombres para que coma, porque ahí la bestia es el Minotauro, básicamente, y su casa es el laberinto. Nunca puede salir Sí. porque está encerrado en un laberinto, en una isla. Más que una casa, una cárcel. Exacto, porque es lo una encerraron ahí. cárcel. Tal cual, no es que el Minotauro dijo, ¡ay, sí! Qué vamos, lindo laberinto, yay". no. No, lo encerraron ahí, básicamente. ¿Qué hace de fantástico Borges? Que rompe con todos los relatos que se venía hablando del mito del Minotauro. Y es que escribe La casa de Asterión, donde la perspectiva, o sea, el que habla, es el Minotauro, que Mirá. está encerrado ahí. Y te habla de lo mal que la pasa, ¿no? De su soledad, de que él, si quisiese, podría salir del laberinto, porque él sabe cómo salir, pero que no lo hace porque es tanto el rechazo social que tienen hacia él, es tanto Que el elige odio, quedarse adentro, claro. que elige quedarse adentro. Y que de alguna manera es una cárcel tanto física como psicológica. Porque si él quisiese, se podría ir, ¿no? Y darle esta vista tan sensible a una bestia que Sí. a lo largo de todos los años, desde que existe esa historia, se la vio como la bestia y la malvada, y cambiarle esa perspectiva fue algo que en su momento y hasta el día de hoy impresiona tanto a otros escritores como a los lectores, ¿no? Entonces yo quería recomendarles que lean el Aleph. Son 17 cuentos. Los cuentos son cortos, habrá algunos más largos, pero todos atraviesan ideas que yo de verdad pienso cómo se le ocurrían estas cosas a Borges, ¿no? Psicológicamente. Sí. Pero recomendarles que si quieren pueden empezar por La casa de Asterión. Bueno, y este relato también habla un poco de la filosofía, de esta relación rara que tenía con la filosofía, que no le gustaba, pero al mismo tiempo la usaba mucho, porque no solo tenía referencias a otros filósofos,
sino que él mismo hacía filosofaba con sus relatos. Tal cual, y quizás no lo buscaba, pero lo hacía. Claro. Y quería recomendarles de ustedes, no sé si conocen a Darío Zeta, no voy a decir el apellido, lo voy a decir Darío Zeta porque el apellido es muy complicado, que es el hermano de Mauro Zeta, el periodista, que él tiene un episodio de Mentira a la Verdad, que está todo en YouTube, que habla sobre filosofía justamente, que se llama Especial Democracia Minotauro. Dura 23 minutos, más o menos media horita, es cortito, y él justamente va a explicar desde la mirada de Borges, sobre todo, el mito del Minotauro, con un ballet nacional Mira. argentino, donde es como que está en el medio de la danza, él hablando y explicando, entonces de repente estás como viendo una película y te empezás a sumergir en toda la historia. Hermoso. Así bueno. que se los recomiendo, es re cortito y se ponen ahí y se van a enganchar con unos mates o con un cafecito y súper recomendado. Les recuerdo, es un episodio de Mentira a la Verdad, está en YouTube y se llama Especial Democracia Minotauro, de Darío Zeta. Y ahora sí les voy a hablar un poquito de 100 años de soledad, retomando lo que era el realismo fantástico. Está escrito por Gabriel García Márquez, no sé si les suena el nombre. Es un colombiano que vivió desde 1927 hasta 2014, murió hace re poco. Yo Sí. pensé que había muerto hace más tiempo. 12 años. Nada. Nada. Vivió como 90 años el muchacho. sí. Estaba de salud impecable, la verdad. ¿Y de qué habla 100 años de soledad? Bueno, justamente trata de las 7 generaciones de la familia Buendía. Los capítulos en sí no tienen nombre. Ok. Están sin nombrar, pero yo se las dividí como en etapas para contarles un poco de qué cuenta la novela. 100 años de soledad, porque ahí tenemos la portada. Yo tengo una portada que también es de la edición de del aniversario, pero es una portada muy conocida también, que es verde, como con hojitas verdes, que tiene un prólogo escrito por otros autores con un análisis interesantísimo. Es de tapa dura y creo que es uno de mis libros favoritos, tanto por lo que tiene adentro como por lo que es la edición, que es increíble, te dan ganas de leerlo por lo que es la edición. Y bueno, está ilustrado por Luisa Rivera, que las ilustraciones son increíbles. Bueno, la primera etapa de la novela habla justamente de la fundación y los primeros años de Macondo. Macondo es un pueblo que en la vida real no existe. Ahí ya empezamos a ver un poco de realismo Más mundos fantástico. inventados, me Claro. encanta. Y empieza con el casamiento de Úrsula Iguarán con su primo José Acadio Buendía, que al principio, ellos se casan y resulta que José Acadio Buendía asesina por una cuestión ahí medio hay una pelea, una discusión, y él como que se enoja y asesina a uno de los vecinos del pueblo donde vivían. Entonces Úrsula y José Acadio se unen y dicen, hey, vamos a buscar un lugar para fundar nuestro propio pueblo. Está bien. Esa es toda la primera parte, ¿no? Ellos caminan, obviamente varios vecinos los siguen y fundan Macondo. En toda esta primera parte es, el nacimiento de los 3 primeros hijos, que es José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Hay una peste del olvido, ahí tenemos más de realismo fantástico, ¿no? Que está totalmente normalizado que haya una peste tipo COVID, pero que en vez de enfermarte te olvidas las cosas. Esa es la enfermedad. Claro, como... La gente se olvida de las cosas. Después pasamos a la segunda parte, donde hay una guerra civil. Que acá, es lo que les decía, es complicado, pero acá empieza a agarrar un poco de la crítica social. ¿Por qué? Porque cuenta un poco de lo que es la guerra en esa época en Colombia. Está bien, Macondo no existía, pero esa guerra que relata sí existió y pasó en esos años. Entonces es súper interesante cómo también aprendes un poco de historia colombiana, ¿no? Sí. Y Aureliano se consolida, Aureliano el hijo, como coronel. Después hay una fiebre bananera, que eso también pasó de verdad en Colombia. Mira. Que era que el tema de los bananos, ¿no? Que llega el ferrocarril, que llegan los ingleses. Y también en esta parte, que es como la segunda parte, es el fin de Macondo.
Macondo bueno, muere. O sea, duró acá ya poquito, pobre. les resumí 6 generaciones, básicamente. Pero yo lo que quería pedir, hay una que se llama el cuadro del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque acá lo que utiliza Márquez, Gabriel García Márquez, es la repetición de los nombres. Entonces puede ser un poco confuso. Y de hecho, en casi todas las ediciones hay un árbol genealógico. Porque se repite, o sea, ustedes pueden ver que está José Arcadio Buendía. Después tienen al hijo que le ponen José Arcadio de nuevo. Después Úrsula va a tener una nieta que ponerle se va a llamar Úrsula también. Bueno, muy, en lo- muy tradicional, porque Claro. acá también pasa. Yo Sí. tengo 80 Oscares en mi familia. Claro, que Pasa Oscar mucho. Junior, que Oscar Claro. Padre, que no sé qué. Claro. Bueno, entonces es todo esto. En nombres, básicamente, los nombres van a ser José Arcadio y Aureliano. Bueno, fácil de aprender también. Es re fácil. Es fácil. Y encima José Arcadio, o sea, lo que van a tener es que todos los Josés Arcadios suelen ser como más sueltos, ¿no? Más sacaditos, más como Claro. del combate. Y todos los Arcadios más intelectualoides, más introvertidos, que también obviamente van a luchar y todo, pero desde otro punto. Claro. Y después quiero hacer una mención especial por uno de mis personajes favoritos, que es Remedios la Bella, que está ahí abajo, donde hay como una hadita verde, Mm. que me parece una gran representación de lo que es el realismo fantástico. Porque ella nace, Ujú. es como... nunca terminás de entender si ella tenía, por ejemplo, algún retraso madurativo o de verdad era tipo una hadita. Mm. Porque ella no respondía a ninguna de las convenciones sociales del momento. Andaba desnuda por la casa, jamás hablaba, hacía como de la suya. Y ella en un momento de la novela va a desaparecer de la nada, Bueno, o sea, de Hacía- una manera era- como medio mística, claro. ¿entienden? Y es como que vos nunca entendés si se perdió, si un día se escapó y se perdió. Entonces me parece súper interesante cómo Gabriel García Márquez juega con esas cosas Mm. y traerlo acá a colación de que de verdad cuando lo lean estén atentos a esos detalles porque es lo que Mm. construye toda la atmósfera Está de bueno Macondo. eso, porque te involucra, o sea, te deja pensando en qué le habrá pasado, Tal qué le cual. pasó, dónde fue. Y te da la libertad también de elegir a vos, ¿no? Sí, sí, Como sí. decir, bueno, yo prefiero que Remedios quizás se fue al bosque porque era una hadita y Hmm. se encontraba ahí, ¿no? Los temas principales que explora esta novela es justamente la soledad. Pero la Ujú. soledad de una manera que no es solo el aislamiento físico, que ya parte desde la fundación de Macondo, cuando Úrsula y José Arcadio Sí, que deciden se fueron irse, solitos. sino también desde el aislamiento personal, ¿no? De todos los personajes para entablar relaciones. Ujú. Porque van a ver a lo largo de la historia los conflictos que se generan entre ellos. Mm. Y después también el tiempo cíclico y la repetición. Porque se ve que a lo largo, tanto los aurelianos como los José Arcadios, lo digo en plural porque son un montón, todo el tiempo van a tener los mismos problemas. Mm. Está bien, van a pasar los años, 100 Sí, años las van a pasar, generaciones, o claro. sea. Pero los problemas van a ser los mismos. Entonces juega mucho con esto también. Y Mm. también la importancia de la familia y la herencia. Bueno, traía más cosas, pero me acabamos de ver que son las 1:58. Uy. Ya esto, no sé, espero que les haya interesado. De verdad, léanlo. Y como última cosa que quiero decirles. En Netflix está la serie, que yo cuando la empecé a ver tenía mucho miedo porque me daba cosa Ujú. que no llegase a representar lo que fue esta flor de novela. Y la verdad que es increíble. La serie es increíble. Han elegido a actores colombianos que no los conoce nadie, que es algo que yo banco, es una decisión que yo banco Sí. mucho porque... Elegir buenos actores y no actores conocidos que muchas veces no van de la mano. Exactamente. El que hace de Aureliano, chicas, la rompe realmente. Una gran representación de Aureliano. Todos los personajes tal cual están escritos, están ahí representados. Bien. Y es algo que yo de verdad valoro muchísimo. Mucho trabajo del director de la producción. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Así que se las recomiendo tanto. Lean primero el libro y después vean la serie, como para no condicionarse. Y bueno, agradecerles por llegar hasta acá. Agradecerte a vos, Agus. A vos, Mai, también, que hoy, bueno, estamos solitas, pero Estamos along. Bueno, pero estuvo re entretenido. Ujú. Y además les dejamos muy buenas recomendaciones para el fin de semana. Que esta hora está lindo. fin de semana largo. Ah, es largo. El lunes es encima. feriado. El lunes es feriado. Bueno, listo, chicos. Se leen el libro y se ven la serie. Déjense de Todo. joder, claro. Escúchame una cosa.
Y bueno, nosotros nos vemos el viernes que viene entonces, ¿o no? Ujú, sí, Esto sí. fue Escultura. Los queremos mucho y gracias por sintonizarse. Adiós. Besos. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle.